histórica caminata de Fidípides pasara a la historia como el primer maratón del mundo. Sin embargo, los persas no habían tenido suficiente ni siquiera con la muerte de Darío I en circunstancias misteriosas. Su hijo, Jerjes I, consiguió la corona y quiso completar el legado de su abuelo. En el año 480 a.C., Jerjes I quería venganza, así que trajo su enorme fuerza de invasión de más de 100.000 soldados y estaba decidido a conquistar Grecia. Entonces, en un estrecho paso de las Termópilas, el rey espartano Leónidas hizo que su fuerza de 7.000 espartanos mantuviera la defensa. Leónidas conocía su desventaja y desarrolló un plan audaz y atrevido para derrotar a los persas. En lugar de esperar a que los persas atacaran, Leónidas ordenó a sus soldados atacar por sorpresa el campamento persa, agarrándolos desprevenidos y desbaratando su formación. A pesar de su éxito, el ejército griego se vio desbordado por los persas, que atacaron desde todos los flancos y acabaron rompiendo las defensas griegas. Leónidas y sus soldados lucharon con valor y determinación. Aún así, acabaron siendo derrotados. Luego llegó la batalla de Salamina, donde los griegos pudieron cambiar el rumbo de la guerra en una batalla naval entre las 500 tirremes persas y las 300 tirremes griegas. No pintaba bien para los griegos. Aún así, el gran general ateniense Temístocles empleó su plan para desplazar a la flota persa hasta el estrecho de Salamina y golpeó a la flota enemiga con tanta fuerza que no tuvo dónde retirarse. Tras una batalla naval masiva, Temístocles consiguió la victoria para Grecia y cambió la faz de la guerra. Los persas aún tenían como objetivo conquistar las ciudades-estado griegas. Jerjes había regresado a Persia, dejando al general persa Mardonio al mando de la fuerza persa durante la mayor parte de la importante batalla. Tras el cese de las conversaciones diplomáticas, los persas sabían que debían atacar. Mientras los persas enviaban sus tropas a Platea, los griegos sabían que tenían que trabajar juntos. Con más de 30 ciudades-estado griegas trabajando juntas, fueron capaces de reunir un enorme ejército de 110.000 hoplitas con el objetivo principal de derrotar a Persia, aunque eso no era nada comparado con el ejército de Persia, estimado en 150.000 hombres. La batalla fue feroz e intensa, y ambos bandos luchaban con ferocidad y determinación. Los hoplitas griegos siguieron siendo eficaces contra la caballería y los arqueros persas. Los griegos también utilizaron estratégicamente el terreno, luchando en una pendiente que ayudó a contrarrestar la ventaja numérica persa. Al final, los griegos derrotaron a las fuerzas persas y se aseguraron una victoria decisiva. Los persas sufrieron grandes pérdidas y Mardonio murió en el combate. La batalla de Platea marcó el final de las guerras greco-persas y de la amenaza persa sobre Grecia. Tras la guerra persa, la vida en la antigua Grecia fue espectacular. Llegó una edad dorada de la cultura. Al ya no tener que enfrentarse a la amenaza de la guerra, Atenas pudo crear maravillas arquitectónicas como el Partenón. El Partenón se asienta sobre la Acrópolis ateniense, una prominente colina que domina la ciudad de Atenas para mostrar su riqueza y cultura. Vayas donde vayas en Atenas, aún hoy puedes ver el gran Partenón. Luego vino el teatro. En esta época el Estado patrocinaba a los poetas de mayor renombre para que crearan historias en el festival ateniense llamado Dionisia de la ciudad, un festival destinado a rendir culto al dios griego del teatro y la fertilidad, Dionisio, del que surgieron dramaturgos como Sófocles, Esquilo y Aristófanes. Los estados estaban hambrientos de poder. Atenas estaba reclutando ciudades-estado para su liga de Delos, mientras que Esparta estaba reclutando ciudades-estado para su alianza del Peloponeso. Tanto Esparta como Atenas consideraban que debían controlar la ciudad de Córquira. De ahí que en el 434 a.C., la guerra se desatara en la península griega, dando lugar a batallas navales como la Batalla de Silos y la Batalla de Pilos. En el 421 a.C. se negoció una breve paz. Sin embargo, esta paz no duraría y Atenas puso sus ojos en Sicilia. Al principio la expedición iba bien. Los atenienses establecieron alianzas con varias ciudades sicilianas y ganaron varias escaramuzas menores contra las fuerzas sicilianas. Pero pronto, Alcibíades, uno de los mejores generales navales de la historia,
fue llamado a Atenas para ser acusado de sacrilegio. La flota ateniense se quedó sin su liderazgo. En su ausencia, la expedición empezó a desmoronarse. Los atenienses no pudieron tomar la ciudad de Siracusa, que había reforzado sus defensas y estaba bien preparada para un asedio. Los sicilianos recibieron refuerzos de Esparta, que vio la oportunidad de asestar un duro golpe a su gran rival, Atenas. Los atenienses sufrían la falta de suministros y estaban plagados de enfermedades. Al mismo tiempo, los siracusanos lanzaron una serie de ataques sorpresa y emboscadas. Finalmente, tras meses de duros combates, la flota ateniense fue destruida en una batalla decisiva. Miles de atenienses murieron y muchos más fueron capturados y esclavizados. Una década después, Atenas cayó en manos de los espartanos. La era de la Grecia legendaria había llegado a su fin. Tanto Atenas como Esparta se debilitaron considerablemente y nunca recuperaron el mismo poder que una vez tuvieron, dejando el mundo listo para que un rey filósofo lo conquistara todo. Luego, en el este, el mandato del cielo había terminado. El cielo consideró que el imperio de la dinastía Su había llegado a su fin después de un largo gobierno de 800 años, lo que condujo a un período conocido como los Estados Combatientes, 474 al 221 a.C. Esto abrió paso a Han Feizi, que creó una nueva filosofía llamada legalismo. Los seguidores del legalismo creían que las personas eran intrínsecamente egoístas y solo actuaban por conveniencia, y que la única forma de mantenerlas a raya era mediante un sistema de recompensas y castigos que fuera claro y se aplicara sistemáticamente. Por ello, Feizi afirmaba que la mejor forma de lograr el orden social era establecer un gobernante poderoso responsable de hacer cumplir la ley y castigar a los malhechores. También creía que el gobernante debía tener un control total sobre el ejército, la economía y la sociedad. Mientras tanto, en el corazón de la región mexicana de Oaxaca, comenzó a florecer la civilización zapoteca. La capital, Monte Albán, se estaba construyendo en la cima de una montaña desde la que se veía todo el valle de Oaxaca. Enclavada en la cima de la montaña que domina el valle de Oaxaca, la ciudad albergaba una élite gobernante que supervisaba una estructura social jerarquizada que incluía artesanos de clase media y agricultores de clase baja. Los pueblos de la civilización zapoteca eran conocidos por sus innovadoras prácticas agrícolas, incluido el cultivo de maíz y otras cosechas, que sostenían a sus comunidades en épocas de sequía y otras presiones medioambientales. También desarrollaron un sistema de escritura primitivo que utilizaba una combinación de símbolos y glifos para representar palabras e ideas. Desarrollaron un avanzado sistema de calendario basado en ciclos solares de 260 y 365 días. En Grecia, en el año 356 a.C., en la ciudad de Pela, en el reino de Macedonia, nació el mayor comandante de la historia. Alejandro Magno creció sabiendo que sería un líder y era hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia. Pero el maestro era mucho más impresionante. Desde niño, Alejandro recibió clases de Aristóteles. Aristóteles es el hombre conocido como el padre de la lógica. Creó los campos de la biología y la taxonomía al introducir una forma de pensar llamada método científico, un método que se sigue enseñando en las escuelas hasta nuestros días. También escribió mucho sobre filosofía, ética y arte, cambiando el mundo tal y como lo conocemos hoy. Este es el hombre que se encargó de enseñar a Alejandro Magno. Alejandro tenía 20 años cuando su padre fue asesinado, pero su excelente educación le permitió apoderarse del resto del mundo. Tras la muerte de su padre en el año 336 a.C., Alejandro se empeñó en conservar el poder de su familia. Así que cuando la ciudad griega de Tebas decidió rebelarse, Alejandro y su ejército marcharon 240 millas en 14 días. Cuando Tebas se negó a rendirse, arrasó con toda la ciudad y 6,000 personas murieron y el resto fueron vendidas como esclavos. El resto de las ciudades-estado griegas retrocedieron atemorizadas, permitiendo que Alejandro hiciera lo que quisiera, dejando que su nuevo objetivo fuera Persia y el nuevo rey de Persia, Darío III.
En el año 333 a.C., Alejandro se enfrentó al ejército persa en la batalla de Isos. En este importante enfrentamiento, el rey persa Darío III fue derrotado y se vio obligado a huir. Alejandro capturó entonces varias ciudades clave, entre ellas el vital puerto de Tiro, que había resistido su asedio inicial. En el 331 a.C., Alejandro se enfrentó de nuevo a Darío III en la batalla de Gaugamela, cerca del río Tigris, en el actual Irak. A pesar de su inferioridad numérica, Alejandro obtuvo una victoria decisiva utilizando tácticas y movilidad superiores. El ejército persa quedó destrozado y Darío III huyó de nuevo. Alejandro tomó entonces la capital persa de Babilonia y obtuvo el control de gran parte de Mesopotamia. Continuó su campaña hacia el este, ganando batallas en lo que hoy es Irán y Afganistán. En el año 330, conquistó Persépolis, la capital persa, una ciudad de gran riqueza e importancia cultural.